Mira dónde estás, en la tumba, el enemigo va. A su nombre, gloria a Dios. Estamos aquí, gloria al Señor, con cada uno de ustedes. Dios le bendiga a todos en esta noche, gloria al Señor. Este es su hermano y su amigo, el pastor Jesús Osorio, presidente del Ministerio Internacional Shraela. Venimos aquí, gloria al Señor, con ¿verdad? Una programación, gloria al Señor, en la cual nos vamos a gozar con ustedes, porque hoy vamos a comenzar una serie, así que no se me vaya, gloria al Señor, quédese conmigo, que venimos en breve, gloria al Señor, con el tema de esta noche. No se nos vaya. Bien, mis amados, gloria al Señor, Dios le bendiga a cada uno de ustedes. Gracias por estar con nosotros, gloria al Señor, por estar en sintonía, gloria al Señor. Hoy venimos en esta noche, gloria al Señor, con un estudio serie, lo vamos a hacer en serie, y vamos a estar tocando, gloria al Señor, bajo el tema de esta serie, espíritus que se pasean en la iglesia. Y hoy nosotros vamos a tocar ese primer espíritu, el espíritu de Caín. Gloria al Señor. Amén. Gloria al que vive para siempre. Para no perder mucho tiempo, vamos a indagar rapidito, gloria al Señor. La base bíblica para el estudio de esta noche la vamos a sacar en Primera de Juan, capítulo 3, verso 11. ¿Okay? La primera epístola, según el apóstol Juan, capítulo 3, verso 11, verso 11, dice así en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo, amén. Dice, porque este es el mensaje que habéis oído desde el principio, que nos amemos unos a otros, no como Caín, que era del maligno y mató a su hermano. ¿Y por qué causa le mató? Porque sus obras eran malas y las de su hermano justa. Gloria al Señor. Así que con eso vamos a comenzar, gloria al Señor, el estudio, y que quiero hacer, como tratar de desmenuzar bastante el estudio de hoy. ¿Por qué hablar sobre este tema? Que yo creo que es bien importante que nosotros podamos desenvolvernos en el tópico de los tipos de espíritus que están rondeando. Espíritu es un tipo de manifestación. No debemos de pensar que estos tipos de, como te digo, no debemos de pensarlo como manifestaciones sobrenaturales ni nada por el estilo. Espíritu casi siempre tiene que ver mucho con personalidad incluso hasta actitudes. Pero es cuando hablamos de espíritu, estamos hablando de aquello que controla, de aquello que gobierna de alguna manera nuestro pensar, nuestros pensamientos, y que por ende va a manifestar o a dar a descubrir nuestro carácter, quiénes somos y las cosas en la manera que hacemos. Cuando nosotros escuchamos que Cristo en una ocasión dijo que de la abundancia, por ejemplo, habló de que de la abundancia de la boca habla el corazón, o el de la abundancia del corazón, pues habla la boca. Y cuando escuchamos en otras ocasiones que él hablaba, y todo en sentido de metáfora o simbólico, que él decía que
el árbol se conoce por el fruto. Y hablaba de que un árbol bueno no puede dar malos frutos, como que tampoco un árbol malo puede dar buenos frutos. Está hablando de, en el sentido metafórico, ¿verdad? Y simbólico, está conectándolo con la manifestación de un espíritu que gobierna la forma de actuar, pensar o de hacer las cosas en la vida de un ser humano. Cuando una persona comienza a manifestar actitudes malas, casi siempre nosotros vamos a decir, esa persona tiene un espíritu malo o un corazón malo. Que de hecho corazón también se conecta a veces con alma, porque es el asiento de las emociones, de los sentimientos, etc. Y es interesante que la Biblia intercambiablemente utiliza ambos términos de alma y espíritu para referirse a veces a lo mismo. Aunque nosotros sabemos que hay una distinción. ¿Ok? Pero hoy vamos a hablar de esos espíritus que se pasean en la iglesia y que manifiestan un tipo de característica y personalidad en las personas que nos va a ayudar a nosotros a identificarlo según la historia que nosotros tenemos a través de la Biblia, de personas muy similares. Y cómo hoy en día esos espíritus, ese carácter, ese comportamiento, esas actitudes todavía existen hasta el sol de hoy. Esta idea de que porque somos iglesia y de que el Espíritu Santo es el agente incorporador de la iglesia y que, ¿verdad? Y que pues somos pueblo de Dios, nación santa, pueblo adquirido, que pensar de que estos espíritus no se infiltran, que estos espíritus no se manifiestan, es un pensamiento errado y equívoco. Y que nosotros tenemos que tener cuidado porque estos espíritus, mi amado, son muy sutiles. Hay personas que los cargan con ellos, son portadores de estos espíritus y no se dan de cuenta hasta que es tarde. Hoy vamos a hablar sobre el espíritu de Caín. ¿Quién era Caín? Bueno, Caín era el hermano mayor de Abel, hijos de Adán y Eva. Ellos fueron los primeros, ¿verdad? Obviamente los primeros hijos de nuestros primeros padres, ¿verdad? Y aunque algunos, yo no voy a entrar en esos específicos, hay algunos teólogos que creen que Caín y Abel eran gemelos. No idénticos, pero guares, o como le decimos, fraternos en la actualidad. Como por ejemplo, yo soy gemelo fraterno, nacimos en diferentes placentas. Yo salí primero y mi hermano gemelo salió luego, y por ende eso automáticamente me clasifican a mí como el mayor. Pero no hay evidencia contundente, salvo de lo que leemos en Génesis capítulo 4, que aluda verdaderamente a que fueron gemelos. Y por lo tanto no me voy a meter mucho en eso. Los que afirman de que puede ser que hayan sido gemelos, lo hacen en base de cómo está escrito en la Biblia. Cuando dice en el verso 1, conoció Adán a su mujer Eva, el cual concibió y dio a luz a Caín, y dijo, por voluntad de Jehová he adquirido varón. Después dio a luz a su hermano Abel. Entonces tratan de insinuar que esa palabra después no es indicativo de que un tiempo después nació Abel, sino más bien inmediatamente después que sale Caín o nace Caín, inmediatamente nace Abel. Y ahí dicen que hay una probabilidad que fueron gemelos. Pero yo no vengo a tratar de establecer si eran gemelos o no, ni nada por eso. Mi función aquí no es establecer paternidad, ni establecer biológicamente quién, nada de eso. Aquí lo que vamos a establecer es lo que, ¿verdad? Obviamente la Biblia trata de establecer, que Caín nace primero. Entonces, la palabra de Caín en el hebreo es Cana.
que literalmente significa adquirir. Y lo sabemos que es así porque ahí en el verso 1 vemos que Eva dice, por voluntad de Jehová he adquirido Cana. Caín, que eso es lo que significa literalmente Caín, adquirido. Fue adquirido por voluntad de Jehová. ¿Ven? Entonces ella prácticamente los nombra como una adquisición de parte de Dios. ¿Okay? Entonces, Caín, gloria al Señor, nace, pero según la Biblia, y esto lo vemos inmediatamente seguido de los versos del 3 en adelante del capítulo 4 de Génesis, vemos que Caín y Abel, siendo hermanos de los mismos padres, parece haber nacido con unas cualidades muy distintas que los separan a los dos, y los distingue, así como hay una gran distinción del sol y de la luna, que aunque están en la misma órbita, pero son muy distintos. Son dos lumbreras muy distintos. La luna, que casi siempre se relaciona con ese cuerpo celestial que es utilizado para dar lumbrera, o sea, sale en las noches, y obviamente el sol, que no deja de brillar nunca. Amén. Pero casi siempre lo relacionamos con ese cuerpo, amén, celestial, que solamente es visto cuando, ¿verdad?, acá en el planeta, gloria al Señor, le toca girar y ver eso durante el día. ¿Okay? Pero hay una gran distinción en estos dos personajes, en estas dos personas, en estos dos individuos, que prácticamente ha venido a trascender, a simbólicamente también identificar y separar a el tipo de personas que nosotros vendríamos a ver dentro de las iglesias. Entonces, hoy yo quiero compartir 4 cosas que verdaderamente manifiesta este espíritu de Caín, para que nosotros podamos también identificar este comportamiento en aquellas personas, mi amado. No para juzgarlas, claro, pero para que nosotros podamos entender y cómo nosotros poder discernir este espíritu cuando se está manifestando. Abrir nuestros ojos, estar alerta, porque este espíritu de Caín es posiblemente uno de los más peligrosos. Porque se asimila mucho. Se asimila mucho a cualquiera que porte el espíritu de Abel. Y conste que nosotros vamos a hacer la comparativa para que usted entienda. Pero yo me quiero enfatizar en este espíritu de Caín, porque este es uno que está rondeando la iglesia. Y la iglesia no se está dando de cuenta. La iglesia quiere enfocarse mucho en lo escatológico, que cuándo va a aparecer el anticristo, si el presidente es el anticristo, si la abuela mía es la anticristo. O sea, queremos nosotros enfocarnos tanto en quién es el anticristo. Queremos enfocarnos tanto, amén, incluso en cuándo viene Cristo, y muchos de nosotros no estamos ni preparados para eso. Que no nos damos de cuenta que hay unos espíritus que se están paseando, que están causando división, están causando disensión y están destruyendo la armonía eclesiástica. Están verdaderamente rompiendo la unidad filial de la iglesia, mi amado, y muchos no nos estamos dando de cuenta. Estamos enfocados de que quién debe de pastorear y quién no, quién debe de estar ministrando, quién no, quién canta lindo, quién no, quién está en pecado y quién no. O sea, y estamos más envueltos en ser jueces y criticones y señaladores, que nos olvidamos que hay unos espíritus que están trabajando dentro de los corazones de muchos llamados cristianos. Y estamos dormidos los 3 segundos, mi amado, con este asunto. Que nos estamos olvidando que verdaderamente
El diablo le está comiendo los dulces a muchos y no se están dando de cuenta. Vamos a entrar. 4 características que identifican o nos van a ayudar a identificar este espíritu en Caín. O el espíritu de Caín en muchas personas que dicen ser cristianos. Número 1. ¿Qué podemos nosotros aprender según en Génesis capítulo 4? Del espíritu de Caín. Número 1. Que ese espíritu es uno que es mezquino a la hora de darle algo a Dios. Mira lo que dice aquí. Vamos a ver en el verso 3. Dice: aconteciendo andando el tiempo que Caín trajo del fruto de la tierra una ofrenda a Jehová. Y Abel trajo también de los primogénitos de sus ovejas, de lo más gordo de ella. Y miró Jehová con agrado a Abel y a su ofrenda, pero no miró con agrado a Caín y a la ofrenda suya. Ahora, aquí no dice que fue una ofrenda como hablar como algo singular, sino que cuando dice que Caín trajo una ofrenda, implica aquí que trajo un alguito. De lo mucho que tenía, de la mucha cosecha que había producido, amén, la tierra para él, él quiso traerle un alguito a Dios. O sea, no hizo como su hermano Abel, que trajo de lo primogénito, o sea, lo primero. Porque eso es lo que, así es que nosotros debemos de ofrendar. Y cuando estoy hablando de ofrendar, por favor no piensen rápido en dinero. Hay personas, mi amado, que siempre cuando se habla de ofrendas, todo el tiempo tienen su mente en dinero. Por eso es que tal vez está en miseria. Porque cuando tú piensas en ofrendar, que esto tiene que estar conectado con algo monetario, eso me da a entender a mí, amén, que tú eres una persona que posiblemente sea igualita que Caín. Y tienes que tener cuidado, porque por eso es que Dios trae crisis financiera a nuestras vidas. Pero no pienses en dinero. ¿Sabes? Nosotros podemos ofrendarle a Dios en la manera que nosotros le adoramos, en la manera que nosotros le buscamos, en tu oración, en tu ayuno. ¿Sabes que hay personas que son mezquinas a la hora de orar, a la hora de ayunar, a la hora de consagrarse con Dios? Son mezquinos. Le dan un alguito a Dios. ¿Ah? Piensan que con una media hora eso está bien, que Dios los va a cubrir y que Dios... Y no, y hay personas que yo les he escuchado que con 3 días de ayuno ya no oran, ya no tienen que leer más Biblia, que eso los cubre y que con eso basta todo el año y toda la vida. Esos son gente mezquina, que le dan un alguito a Dios. Entonces, pretenden que como ellos le dan un alguito a Dios, una ofrenda simple a Dios, que Dios tiene que de momento abrir los cielos y derramar esa lluvia de bendición hasta que sobreabunde. Eso no es así. Entonces, este espíritu de Caín es uno que es mezquino a la hora de darle a Dios. Que no fue como Abel, que le dio lo primero, mira, dice, lo primero de sus ovejas y de lo más gordo de ella. O sea, que no tan solamente le dio lo primero que le produjo su ganado, sino que le dio de lo mejor. Entonces, Caín aquí nos da a entender que no le dio ni de lo primero, sino de lo que le sobraba. Y aparte de eso, no le dio de lo mejor, sino es posible que le dio lo que estaba medio dañado, ¿ah? Lo que estaba escaso, ¿ah? O sea, la escoria, lo que sobra, las migajas. Y así hay personas. El espíritu de Caín, mi amado, nos lleva a nosotros a ser mezquinos a la hora de nosotros presentar una ofrenda de olor grato delante de Dios. Cuando Dios está esperando de ti que tú des lo mejor de ti en oración. Cuando Dios está esperando que des de ti lo mejor en consagración. Cuando Dios está esperando que cuando tú vayas a la iglesia tú des lo mejor de ti, que tú te derrames, que tu corazón se abra para tú adorar al Señor, levantar tus manos, olvidarte de lo que quedó atrás, y tú vienes y tú lo que le das migaja al Señor. Tú tienes el espíritu de Caín. Porque el espíritu de Caín, señores, es un espíritu mezquino. Es un espíritu que, mi amado, le da lo que le sobra a Dios. Por eso Cristo presentó a la hora de dar la ofrenda. Él estuvo mirando de lejos la gente que venían dando. Pero a él le llamó la atención la ofrenda de una viuda que dio lo único que tenía. Y ella dijo, aquella dio más que todo esto de aquí. Y dio la explicación del por qué. Él dijo,
porque ella dio lo único que tiene, pero los demás dieron de lo que les sobraba. Eso es ser mezquino. No pretendas que Dios mire esa forma tuya de ofrendar, amén, con agrado. No espere bendición de Dios. Dios espera lo mejor de nosotros. Mira, hermano, yo sé que yo también tengo que agarrar esta palabra. Esto no lo estoy diciendo como si yo, ¿verdad?, me creo que yo estoy dando lo mejor. Claro, todos nosotros queremos dar el máximo a Dios. Todos nosotros. Pero estoy identificando cómo comienza este espíritu a rondear en la iglesia. El espíritu de Caín comienza primero que nada. Y tú lo puedes detectar con una persona que es mezquina. ¿Tú sabes cómo tú puedes ser mezquino también? Tú solamente visitando la iglesia los domingos. ¿Y el resto de las semanas qué? O sea, tú no puedes pretender que Dios te bendiga a ti cuando tú solamente le das a Él una visita los domingos nada más. O sea, hay gente que tiene esa enfermedad, dominguitis, aguditis. Entonces quieren que Dios le abra los cielos, quieren que Dios los bendiga, quieren que Dios los prospere, quieren que Dios los sane, quieren que Dios los liberte, quieren que Dios le hable. ¿Cómo te va a hablar si solamente te ve los domingos? ¿Y tú crees que eso es suficiente para que Dios te bendiga? Es más, tú te crees con la audacia de pensar que Dios te tiene que bendecir. No, eso es arrogancia en la máxima potencia. Ni te lo crea. Ni te lo crea. Es más, ni el diablo se atreve a apostar en algo así. Porque él mismo sabe que ni Dios te va a bendecir. Es más, eso es lo que él busca. Que tú te apagues, que tú te enfríes, que tú le dejas al Señor un poquito. Que en tu mente tú creas de que tú estás tan ocupado que tú creas que Él se complace con darle un poquito. O sea, hay gente que se le metió eso. Es un espíritu mezquino. Cuando tú piensas de que dice, bueno, el Señor sabe que yo estoy bien ocupado durante la semana. El Señor sabe que yo trabajo. El Señor sabe que yo me estoy dedicando aquí, que yo soy responsable. Yo no creo que a Él le va a estar malo que yo vaya nada más los domingos. Esa mentalidad es una que se está infiltrando. Y por eso vemos las iglesias vacías mayormente. Por eso es que esta pandemia puso al descubierto muchos espíritus de Caínes. La gente no quiere ir ya a los templos. La excusa mayor es el COVID. Iglesias cerrándose aparentemente porque, pues, no es que no están tomando las medidas necesarias y se están enfermando la gente. Esa iglesia es responsable, por eso se le pegaron las enfermedades. No quiero ir, dice, mejor. Entonces las excusas es, no, la iglesia no tiene que ser un edificio, la iglesia puede ser en mi casa. Mire, mi hermano, usted no ora, déjese de eso. Lo menos que la gente hace en sus casas es orar. Déjense de eso, a mí no me van a engañar. Es lo menos que están haciendo. Con televisor, con la nevera llena. Especialmente acá en Estados Unidos que están los copuneros, muchachos, que ni votándolo se acaban. Y tú me vas a decir a mí que oran y ayunan. No, hombre, no. Háblame con la verdad y te respeto mejor. Pero no me venga con esos aguajes. No me venga con esos aguajes. Con todo a disposición y tú me vas a decir que lo mejor que ocurrió en la pandemia es que se formó una iglesia en cada casa. Mentira del diablo. Es lo menos que se formó. Lo que se formó es depresión, suicidio, pleitos y contiendas dentro de los hogares. Eso es lo que se formó. Eso es lo que se formó. Y un miedo y un pavor en la gente, mi amado, de querer salir y de no... Pero bueno... De no querer ir a la iglesia, porque para salir a los cines, a los clubes, al bowling, a los parques, a los malls, a las tiendas, ahí están buenos, ahí no hay COVID, e incluso hasta para trabajar. Todavía hay mucha gente que no han dejado de trabajar, desde que comenzó la pandemia no han dejado de trabajar, y van de lo más bien al trabajo. Pero para ir a la iglesia, no, vamos a obedecer al gobernador, vamos a obedecer a las leyes, no se puede ir a la iglesia, pero puedes ir al mall. Puedes ir a las casas de tu familia, de tus amistades. Te puedes reunir ahí para cumpleaños, para quinceañeros, bautismo y todo. Para eso sí te puedes reunir, ¿no? El espíritu de Caín es uno mezquino que le da al Señor lo que le sobra. Un alguito. Y después quieren que Dios le dé un algote.
algo grande. No, eso no trabaja así. Número 2. La segunda cualidad que tiene el espíritu de Caín es que es uno que le da celo cuando ve a su hermano operar en justicia. Vamos a seguir leyendo más adelante. Estoy ya en Génesis capítulo 4 para descubrir estas cualidades. Dice aquí en el verso 5. Dice, pero no miró con agrado a Caín y a la ofrenda suya. Y se ensañó Caín en gran manera y decayó su semblante. O sea, entonces Jehová dijo a Caín, ¿por qué te has ensañado? ¿Y por qué ha decaído tu semblante? Si bien hicieres, no serás enaltecido. Y si no hicieres bien, el pecado está a la puerta. Con todo esto, a ti será su deseo y tú te enseñorearás de él. O el pecado se apoderará de ti. Nota que aquí el Señor le está dando, le está mostrando, ¿verdad?, lo que se está formando en el corazón de él. Se está formando ahora en él un desagrado inmenso e intenso hacia su hermano, porque operó en justicia. ¿Y qué es justicia? Es simplemente hacer lo que es correcto. Escuchen bien, hay una diferencia de lo que es hacer lo que es bueno, hacer lo que es recto. ¿Ok? Hay una diferencia, puede parecerse, pero no es. Hay cosas, mi amado, que pueden parecer buenas, pero eso no significa que sea que no sea recto. O sea, eso no significa eso. Hay muchas cosas que pueden parecer buenas, ¿ves? Pero eso no significa que sea justo. ¿Ok? Entonces, pero Abel operó con justicia. Abel, ¿en qué manera? Pues mira, él entendió prácticamente, obviamente por las enseñanzas de sus padres. Sus padres le inculcaron lo que era recto, aunque ellos fallaron a Dios. Ellos le enseñaron a sus hijos la manera correcta de adorar a Dios, de servirle a Dios. Y parece que Abel agarró esa buena parte, agarró esa enseñanza correcta de hacer justicia. Abel operó en justicia cuando supo cómo venir delante de Dios. ¿En qué manera? Número 1, en que él sabía que lo que él tenía no le pertenecía a él, que él solamente es administrador. Y que como administrador él tenía que rendirle cuenta ¿a quién? No a sus padres, a Dios. Porque aprendió correctamente. Eso es operar en justicia. Cuando tú sabes que lo que tú tienes, todo lo que es tu vida, no es tuyo. Tú lo ministras, tú lo tratas de, ¿verdad? Tú tratas de funcionar como mayordomo, pero tú no eres el jefe. Tú rindes cuenta y das cuenta a aquel que te pasa factura y te dice, dame cuenta de lo que estás haciendo y de lo que yo te he permitido gobernar. Y él operó en justicia. Él dijo, Señor, todo esto que yo tengo, esto no es mío. Esto tú me lo has permitido. Por lo tanto, te voy a dar lo primero y lo mejor. Eso es justicia. Y por eso es que Jehová miró esa ofrenda con agrado. Pero vino Caín y no hizo eso. Se le olvidó que lo que él tiene no es de él. Y se creyó que él podía adueñarse y apropiarse de su vida, de su trabajo, de sus labores, de todo, de toda la bendición que Dios le estaba permitiendo. Y comenzó comenzó a creer que él podía venir delante de Dios con este sentido de ser propietario de lo que él tenía y pensar que Dios, él podía negociar con Dios. Decir, no, bueno, Señor, de todo lo que tengo, pues esto es lo que te voy a dar, un alguito. Entonces, ¿qué pasó? Que Dios desechó, no miró con agrado esa ofrenda. No la miró con agrado. Nota, déjame corregir, no la desechó por tal. Porque si no hubiese claramente dicho
que la desecha, sino que al recibirla no la mira con agrado, o sea, no la aprobó como algo que verdaderamente es una ofrenda que obra para justicia. Entonces, ¿qué pasa? Que se llena de celo. Dentro de la iglesia está el espíritu de Caín, mi amado, que cuando, o sea, y conste, el hecho de que Dios no apruebe lo que tú haces o lo que tú le presentas a Él, no es culpa de tu hermano. Cuando tu hermano obra en justicia, cuando tu hermano está pagando el precio, cuando el hermano o la hermana se dedica, ¿verdad?, a servirle a Dios de corazón y lo hace con un corazón limpio, manos limpias y puras, no es culpa de él o de ella de que Dios a ti no te mire con agrado lo que tú estás haciendo y que tú te tornes ahora en una persona celosa, envidiosa. Eso no es culpa de tu hermano y de tu hermana. Pero ese es el espíritu de Caín que está rondeando. Ese es el espíritu de Caín que se está paseando en la iglesia, mi amado. Por eso vemos, mi amado, que el celo es la primera indicación. El celo, cuando hay celo ministerial, cuando hay celo dentro de la iglesia, es un indicativo que esa persona está operando en el espíritu de Caín. Porque una persona que es celosa y envidiosa está dando a entender de que Dios no está mirando con agrado lo que él o ella está haciendo. Y por ende termina teniendo celo de lo que otro está haciendo. Cuando Dios levanta, cuando Dios ensalza, cuando Dios bendice, cuando Dios prospera, cuando Dios usa a otro hermano, y tú te celas de eso, tú tienes el espíritu de Caín. Mira, llámame para entonces orar. Para reprenderte ese espíritu satánico. Porque es un espíritu satánico. Todos los espíritus que vamos a estar hablando en esta serie de por hecho son espíritus del diablo. Entonces, la segunda característica es que el espíritu de Caín es uno que siempre le da celo de lo que su hermano está haciendo cuando su hermano está operando en justicia y con rectitud. Cuando su hermano sabe cómo adorar y buscar a Dios y paga el precio. Y Dios viene y bendice a ese hermano o a esa hermana. La prospera, la utiliza, la usa, la bendice grandemente. Oye, hermano, como la gente se llena de celo, mi amado, y no se dan de cuenta que es un espíritu de Caín. Despierte, iglesia. Shekan Solai. Despierte, mi amado, porque nos va a llevar el diablo, mi amado, y no va a ser por simpleza, mi amado. Tercera actitud, mi amado, es que ese espíritu de Caín entonces busca hacer daños intensos. Eso es lo que significa la palabra ensañar. Ensañar aquí, cuando utiliza el término ensañar, dice que Caín se ensañó en gran manera. La palabra o el término ensañar significa querer causar un daño intenso. Cuando la persona es mezquina, no busca de Dios como debe de ser y le da y se cree que le puede dar a Dios lo que a él le dé la gana, comienza a tener celo cuando Dios no mira con agrado lo que está haciendo, termina queriendo hacer daños. Dios mío, alguien tiene que escuchar esto. Esto no es chiste, mi amado. Hay gente que están causando daño y no se están dando de cuenta que lo que tienen un espíritu trepado no es un mono. Lo que tienen un espíritu metido dentro de Caín. Cuando tú quieres hacer daño a otro, mi amado, cuando tú te confabulas, cuando tú tratas de tender trampa para tú lograr hacer caer a tu hermano. Porque a mí no me interesa si tu hermano esté malo o que tú creas que tú tienes el derecho de hacer daño. Cuando tú te prestas para hacer daño, cuando tú te prestas para ya sea criticar, difamar, señalar, lo que sea, mi amado, matar, porque este tercer paso para hacer daño es para buscar matar, que fue lo que él hizo. En el verso 8 del capítulo 4 de Génesis dice, y dijo Caín a su hermano Abel, salgamos al campo. Eso es lo primero que busca hacer uno que lleva el espíritu de Caín, que busca llevar a su hermano al campo. Mira, yo leía esto y yo no me había caído en cuenta, pero mire esto, ¿por qué Caín lo invita al campo? Recuerden, porque Caín es labrador del campo.
¿Quién mejor que conoce lo que se manifiesta en el campo que uno que trabaja el campo? Entonces quiere decir que Caín trata de sacar a Abel de su entorno y lo busca meterlo en un campo ajeno. Aleluya, escuchen bien. Porque si hay algo que el diablo busca hacer, es sacarte a ti de tu entorno y ubicarte en un lugar que él es un experto. El diablo destruye a muchas personas porque lo saca de su entorno y lo mete en un campo que es ajeno a uno. Para el diablo poder destruirte, te tiene que sacar de tu lugar, de tu entorno y meterte en el de él, en el mejor lugar que él sabe pelear. Entonces, él lo invita al campo. ¿Por qué? Porque él sabía que Abel estaba ajeno a eso. Abel se dedicaba a ganados. Entonces quiere decir que para lo que era natural y para lo que era normal de conocimiento y de práctica para Abel, era trabajar con ganados, con ovejas, con su ganado. Eso era lo que era normal y ese era el entorno de Abel. Pero cuando Caín busca sacarlo de su entorno a llevarlo a un lugar extraño, desconocido para Abel, Abel entonces estaba en un campo, primero que nada de batalla, pero estaba en un campo y un territorio ajeno. Y Caín lo sabía. Y eso lo llevó a la destrucción. El espíritu de Caín entonces es uno que busca hacer un daño intenso, se ensaña. Y ensañarse, mi amado, para tú ensañarse, para tú hacer daño, ensañarte, eso significa también que tú comienzas a buscar planificar el daño. Tú comienzas a planificar cómo tú vas a hacer la trampa. Planificar en qué manera tú vas a buscar a destruir, a matar a tu hermano. Esto se conlleva, es predeterminado. A eso es lo que le llaman en el ámbito criminal. Hay varias formas de clasificar un asesinato. Está el asesinato, el homicidio predeterminado. Eso significa que la persona tuvo planificación, tuvo que planificar, se sentó, meditó cómo lo iba a hacer y en qué manera lo iba a hacer para llevar a cabo el homicidio, el asesinato. Lo mismo ocurrió en esto. Aquí había un complot, aquí había un plan maquiavélico. Aquí Caín se sentó a planificar cómo iba a destruir a su hermano. Y todo, simplemente porque él no pudo ser como fue su hermano. Uno que no fue mezquino, le dio lo mejor y lo primero a Dios. Segundo, era una persona que no tenía que tener celo de su hermano porque él sabía lo que a Dios le permitió a él. Mira, cada uno de ellos tenía su profesión. Mira qué cosa, mi amado. Los celos se cuelan, claro, por obra del diablo, pero sin necesidad, porque cada uno de nosotros tenemos algo especial que nadie nos puede quitar. Pero cuando el diablo nos ciega, pensamos que el otro nos va a quitar algo de nosotros. Y eso no es así. Abel no era ese tipo de persona. Abel no tenía que celar a su hermano porque Abel tenía su propia responsabilidad. Abel tenía su propio oficio. Abel tuvo su propio ministerio. Y él no tenía celo. Tercero, no tenía por qué sentir y querer hacer daño. Él dice, yo no tengo por qué hacer daño a mi hermano. Yo no tengo por qué pisotearlo. Yo no tengo por qué yo buscar una manera de hacer que él tropiece. Pero Caín era así. Caín se llenó de celo de tal manera que se ensañó y comenzó a planificar la destrucción y la caída y la muerte de su hermano. Y así hay mucho hoy en día en la iglesia. Deja de estar hablando lenguas que ni los ángeles saben lo que estás hablando. Deja de estar predicando lo que no estás viviendo. Deja de estar haciendo tantas cosas, mi amado, porque se te nota del ego el espíritu que tú tienes. Y conste, no estoy hablando a nadie en particular. Esto es colectivo. Esto es colectivo, mi amado. Nosotros tenemos que entender, mi amado, que si nosotros no comenzamos a identificar estos espíritus, nosotros vamos por una vereda de muerte.
Entonces se ensañó. Comenzó a querer planificar hacer daño intenso, que muchos hay así, mi amado, que quieren hacer daño, mi amado. No pueden ver a la hermana o al hermano progresar. Les irrita, les enerva. ¿Y tú sabes cómo lo hacen hoy en día en la iglesia? No le dan parte. Sabiendo que pueden cantar, sabiendo que pueden, por lo menos aunque sea leerle una lectura bíblica, sabiendo que pueden predicar y no los usan. A mí me tocó ver eso. Me tocó ver eso. Maltrato, la indiferencia en las iglesias. Pero te usan a otros que no vienen a la iglesia, llegan tarde. Todo es favoritismo porque son familia o porque están bien cercanos a ellos. Y tú los ves que a ellos le dan prioridad. Eso es indiferencia, eso no es de Dios. Eso es un espíritu de Caín. Eso se está moviendo en la iglesia. Yo conozco iglesias, mi amado, que tú los ves que cuestionan, ¿verdad?, la vida de ciertas personas, pero tienes músicos que fuman marihuana y salen a las barras y tocan música y quieren elevar al pueblo a adorar. ¿Adorar qué, mi amado? Con esos pichones metidos. A mí tú no me vas a poder llevar a la presencia de Dios todo lleno de y apestoso a marihuana. ¿Ah? Bebiendo, gente que beben y van a las barras. ¿Ah? Y así quieren elevar al pueblo a la presencia de Dios. ¿Cómo? En pecado de diversos tipos. O sea, estas cosas se ven, pero a eso le dan prioridad porque cantan lindo. ¿Ah? Porque saben predicar, supuestamente. Predicar, mi amado, no es que grite. Predicar no es que sepa elocuentemente leer la Biblia. Predicar es llevar un mensaje cristocéntrico que cambie, que convenza, que transforme. ¿Ah? No es que tú me estés dando chifletas y palos. Eso no es prédica. No. Eso no es tirando indirectas. No, eso no es prédica. Claro, eso lo hacemos un montón. Pero el espíritu de Caín busca hacer daño. Busca planificar. Vente al campo. Tengan cuidado. Porque hay personas que van a buscar sacarte de tu entorno. ¿Y qué me refiero? Te van a tratar de sacar de comunión. Van a querer que tú seas iguales que ellos. Y cuando ellos vean que te pueden sacar de tu entorno, que te sacan de la concentración, te sacan de consagración, tú estás en territorio ajeno. Y te van a matar. Cuarto y último, y con esto termino. El espíritu de Caín es uno que nunca toma responsabilidad por sus faltas y el pecado. El pecado de sedición y de traición hacia su hermano. Es uno que no toma responsabilidad. Mira lo que vemos. En el verso 9, cuando Jehová lo llama y le dice a Caín, ¿dónde está tu hermano Abel? Y él le respondió, no sé. ¿Soy yo acaso guarda de mi hermano? Y él le dijo, ¿qué has hecho? La voz de la sangre de tu hermano clama a mí desde la tierra. Mira lo que él dice. Cuando Dios le pregunta, ¿dónde está tu hermano Abel? Y dice, yo no sé. Yo no sé qué es de la vida de él. ¿Acaso yo tengo que estar supervisándolo a él? Yo no soy el guardián de él. Y así hay mucho con este espíritu de Caín. Que después que hacen el daño, son unas personas que no toman responsabilidad de lo que ellos hicieron. No son personas que responden por ellos ser cómplices o los autores del daño que han causado. Son de los que lanzan la piedra y esconden la mano. No, yo no fui. No, eso fue. Yo no sé. Eso es problema de él. O eso es problema de él. Yo no lo hice. Eso no fue mi responsabilidad. Mire, mi hermano, si usted fue cómplice, si usted tuvo que ver con que el hermano cayera, ¿sabe cuántas personas ahora mismo hay apartadas? Porque hubieron personas que fueron cómplices de sus caídas. Pero ellos se limpian las manos diciendo, no, es que eso no es mi problema. Y lo sacan con que no, es que eso fue el descuido de él. O el descuido de ella, eso es problema de ella. Pero tú tuviste que ver. Tú sembraste cizaña. Tú te reunías en las casas hablando del hermano y de la hermana. Tú tiraste chifletas. Tú provocaste las guerras.
tú creaste la nube de conspiración y de duda hacia tu hermano. Tú eres responsable. Por eso Dios te llama a ti. ¿Dónde está tu hermano? ¿Dónde está? Y tú, al igual que Caín, dirás, pues yo no sé, eso no es mi responsabilidad. O no era tu responsabilidad. ¿Cuántas veces te escuché hablar de él o de ella reunido en casas ajenas? ¿Cuántas veces te vi difamándolo? ¿Cuántas veces vi tu actitud maquiavélica, tu corazón ensañado de querer hacerle daño? ¿Cuántas veces? Esa es la respuesta, esa es la pregunta que Dios le va a hacer a muchos. Y muchos se van a querer lavar las manos como Pilato. ¿Sabes tú que Pilato es tan culpable como los que crucificaron a Cristo? Ese tipo de actitud o ese tipo de postura es la postura que están tomando mucho hoy en día. Que se lavan las manos. No, yo no soy responsable de lo que le pase al hermano. Mire, si tú tienes la facultad o el poder de poder guardar y preservar y proteger a tu hermano y tú no lo haces, tú eres tan culpable. Tú eres tan culpable. No me vengas a tomar la postura de Pilato. Pilato es culpable al igual que el mismo pueblo que lo quería crucificado. Y así hay muchos que no responden y no toman responsabilidad por la falta de la caída de sus hermanos. No son responsables y no toman la responsabilidad de decir, no, yo fui el causante de la difamación y de divulgar y de romper y destruir su identidad, su personalidad. Yo fui responsable de que él hoy en día no quiera saber de Dios, de que ella no quiera venir a la iglesia. Yo soy responsable de que hoy en día esa persona esté lamentándose en el pecado porque yo provoqué que él cayese. Hay personas que no van a ser sinceros y decir eso. Pero yo te quiero decir algo. El espíritu de Caín es el más prominente ahora mismo, en este tiempo. Por eso, y vuelvo ahora a primera de Juan, capítulo 3, verso 11, dice, porque este es el mensaje que habéis oído desde el principio, que nos amemos unos a otros. No como Caín, ve la comparativa que hace el autor. No como Caín, que no amó, que era del maligno y mató a su hermano. Aquí hay dos cosas que es importante notar. Él dice que era del maligno. Ahora, nuevamente, hay muchas conspiraciones y muchas teorías que muchos teólogos y estudiadores de la Biblia que han tratado de inculcar y enseñar que cuando aquí dice que Caín era del maligno, están queriendo decir que él nació con la simiente de Satán. Y muchos se van al extremo a decir que eso significa que cuando Eva estaba conversando con la serpiente, que era tipificada o era la tipología de Satanás, que eso está implicando que ellos tuvieron algún encuentro sexual y que el primer hijo fue de la simiente de Satán y no necesariamente de Adán. Yo honestamente, y la única razón por la cual lo comparto es porque esas son las cosas que se hablan. Esas son las cosas que por años se han venido, ¿verdad?, creyendo. Yo no voy a ir al extremo de eso. Lo que yo sí puedo decir es que todos nosotros, ya Adán y Eva, cuando dieron a luz a sus hijos, ya habían portado en ellos la simiente del pecado. La simiente de pecado también la tenía Abel. O sea, no seamos no hagamos estas especulaciones o traigamos a colación estas filosofías que no tienen prueba alguna, no han sido comprobadas. Abel también cargaba el ADN del pecado. No hay nadie a través de la historia, desde el momento que nuestros primeros padres pecaron, no ha habido nadie que pueda decir y librarse que no ha aportado la simiente o el ADN del pecado, salvo de ser Cristo.
porque su simienta fue el Espíritu Santo mismo. O sea, el Espíritu Santo mismo fue quien milagrosamente, amén, embarazó a María. Jesucristo es la excepción. Pero de ahí en fuera, antes, durante y después, ningún ser humano puede decir que no porta el ADN o la simienta del pecado. Quiere decir que Abel también tenía la simienta del pecado. Pero ¿cuál fue la diferencia? La actitud. ¿Cuál fue la diferencia? Las decisiones propias. ¿Cuál fue la diferencia? La habilidad de no ser influenciado por el mal. Caín fue influenciado por el mal. Abel no quiso ser influenciado porque sabía. Ambos tenían los mismos padres. Ambos tuvieron la misma crianza y ambos tuvieron la misma enseñanza de quién era Dios. So, esta excusa o esta creencia que se trata de propagar y se está enseñando, mi amado, se está enseñando. Hay muchas cosas que se están enseñando que yo no, en otro estudio yo voy a hablar de esas cosas que se están enseñando, que se creen. Pero querer enseñar que Caín era como la simienta del diablo por esa creencia falsa que se está divulgando de que hubo un encuentro sexual entre el diablo y Eva, suena bien, pero no es algo comprobado, no es algo que ha sido canonizado y no es algo que es colectivamente aceptado, sino más bien que lo que vamos a creer aquí es que el enemigo, al igual que lo hizo con Eva, que se le presentó, le susurró en el oído, trajo duda a su vida y por eso a consecuencia la desobediencia, lo mismo lo hizo con Caín. Porque lo vio susceptible. Escuchen bien, mire esto, se lo voy a mostrar. Lo vio susceptible al pecado y a poder ser uno que podía ser engañado. El mismo Cristo, el mismo Dios lo muestra. Mira esto. Dice en el verso 6, entonces Jehová dijo a Caín, ¿por qué te has ensañado? O sea, ¿por qué te has llenado con tanta malicia de querer hacer daño? ¿Y por qué ha decaído tu semblante? Si bien hicieres, mira esto, lo que Jehová le está diciendo. Si tú hicieras bien, le estás diciendo voluntad propia. Si tú por voluntad propia hicieras bien, dice, no serás enaltecido. O sea, no te recompensaría yo. Si tú voluntariamente hicieras bien. Y luego le dice, y si no hicieras bien, el pecado está a la puerta. En otras palabras, le está diciendo, si tú no haces bien, y tú desobedeces y pecas, mira, hay una salida. Hay una solución al pecado y eso es llevándolo al altar. Porque acuérdense en que ya Dios había... El primer sacrificio para la remisión del pecado ocurrió en el Edén. Ustedes saben que Adán y Eva estaban desnudos. Pero cuando vino el pecado, ellos se dieron de cuenta de su desnudez y vino la vergüenza. Y Dios los cubrió con pieles de animales, lo cual indica que el primer sacrificio lo hizo Dios para ellos, para cubrirlos. Entonces, esto está hablando aquí de que Dios le está diciendo, si tú haces el mal, porque está admitiendo que todos nosotros somos propensos a hacer el mal. Dice, el pecado está a la puerta. Esto está hablando, en otras palabras, diría así. Si tú haces mal, tu ofrenda para el pecado está en el altar. Vete, preséntalo. Pero él dice, pero con todo esto, a ti será su deseo y tú te enseñorearás de él. Dios le está diciendo, pero ya tú estás resuelto en tu corazón a ceder al pecado. Ya tú estás resuelto porque ya tú quedaste engañado a tal magnitud que tú no vas a querer buscar arrepentimiento. El pecado se va a enseñorear de ti y tú vas a tener deseo grande, intenso por él. Y por eso vas a hacer lo que vas a hacer. Y eso conlleva, mi amado, a vivir toda una vida con un espíritu de Caín, mi amado. Buscando siempre destruir, pisotear, tener celo. Esto causa disensión. ¿Sabe? Y esto crea una monotonía incluso en las cosas de Dios. Mezquinidad,
en los corazones, que le dan a Dios lo que quieren. Mira, lo que basta es uno solo, mi amado, que comience a manifestar este espíritu, que esto es más contagioso que el COVID. Esto de momento la gente comienza a hacer lo mismo, mi amado. Ya te lo estoy diciendo, ya me ha tocado verlo. Lo he visto ya. Estos espíritus son contagiosos. Pueden contaminar a las demás personas si no están bien puestos en su lugar, si no están sometidas a Dios. Pero que Dios nos tenga misericordia a nosotros. Este espíritu se mata. ¿Sabe cómo este espíritu lo impedimos que sea intruso en nuestra vida? Siendo una persona justa delante de Dios y dando siempre lo primero y lo mejor para Dios. Da siempre lo mejor de ti. Mira, Dios sabe que tú te cansas. Dios sabe que tú estás agotado o agotada. Pero dale lo mejor. Dios siempre te va a dar la fuerza y la fortaleza para tú seguir adelante. Pero no seas mezquino. Segundo, tú no tienes por qué tener celo de tu hermano. A menos que tú entiendas y sepas que Dios no está mirando tu ofrenda y tu dedicación con agrado. Entonces cambia tú. Cambia, busca la manera de esforzarte más, pero no comiences a tener celos. Los celos se matan con el amor. Amando, como leímos en Primera de Juan capítulo 3, verso 11. Vamos a amarnos los unos a los otros. Así es que tú matas los celos, las envidias, las contiendas y las divisiones. Tercero, no buscar hacer daño. Lo que a ti te está pasando es algo personal, tú y Dios. Dios te está mostrando, amén, que tú tienes que mejorar. Pero no te pongas a estar ahora queriendo hacer daño y pisoteando a otros, porque no es culpa de tu hermano o de esta hermana que Dios los quiera bendecir a ellos. Enderézate tú. ¿Ah? Reclámale tú a Dios. No le tienes que reclamar y hacer daño a otros. Y por último, toma responsabilidad de lo que hace. Dejemos de nosotros tomar esta postura de ser víctima. Nadie aquí es víctima a última hora. Aquí la víctima verdadera es Dios. Dios es la verdadera víctima del maltrato, de la petulancia, del orgullo, de la arrogancia del hombre. Del pecado, mi amado, que le llega hasta las narices. Dios es la víctima aquí. No es usted ni yo. Todo esto, mi amado, se puede eliminar. Este espíritu de Caín se puede eliminar si tan siquiera nosotros hacemos las cosas bien delante de Dios. Hazlo y tú verás cómo las cosas van a cambiar a tu favor. Dios me lo bendiga, Dios me lo guarde. Gracias, mi amado, por estar en sintonía. Nos vemos en la próxima, mi amado. Gloria al Señor, y vamos a seguir este estudio y esta serie. Así que muchas gracias a cada uno de ustedes, amados, por hacer sintonía con nosotros. Espero poder estar con ustedes en la próxima. Muchas bendiciones, Dios me lo bendiga, Dios me lo guarde y nos vemos en la próxima. Chao.